Saludos a todos, aquí el profesor Marcos Vélez, gracias por estar conmigo nuevamente. Recuerda que si estás viendo este video en YouTube puedes darle subscribe y darle like a mi video para que puedas mantenerte en contacto con todo lo que estoy haciendo. Asimismo, si estás en Facebook, en Instagram o en Twitter puedes mantenerte en contacto conmigo dándome follow o like respectivamente. Hoy quiero compartir con ustedes en la sección Vida de Profe un video que es parte de un Facebook Live que estuve realizando compartiendo con todos los colegas lo que yo hago el primer día de clases. Así que los dejo con este Facebook Live para que puedan disfrutar de lo que estuve compartiendo. Hoy, como les dije, pues quiero compartir una serie de más bien pensamientos que tengo al respecto de lo que es el primer día y de lo que yo hago el primer día de clases. Hay algo que a mí me pasa, que no le pasa quizás a otros profesores, pero les cuento, ¿verdad? Yo soy profesor de historia, humanidades, filosofía, apreciación del arte. Eso tiene que ser los cursos que doy regularmente. Y esos cursos, la mayor parte de los estudiantes que entran a mi salón, digamos que casi todos, no querían estar allí, ¿verdad? Porque los cursos que yo doy son cursos que son obligatorios para todos los estudiantes, y digamos que casi todos los estudiantes que entran, pues entran porque no les cuesta otro remedio, ¿verdad? Eso es normal, y eso le ocurre a muchos estudiantes. Hay muchos estudiantes que llegan al salón, llegan a veces un poco desanimados, porque a lo mejor la hora de la clase no les gustaba, el tema de la clase no les gustaba, no era lo que esperaban. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? Que llegan a un salón de clase y no saben qué expresión tener o qué actitud poner, porque la realidad es que en principio no querían estar allí. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Todos los semestres yo tengo, ¿verdad?, decenas de estudiantes que llegan a mis salones, pues porque no le cuesta otro remedio, porque su currículo les dijo que tenían que coger esa clase, ¿verdad? ¿Qué yo hago? Y ahí es donde, ¿verdad?, yo llamo a esto la promesa del profesor. Es la promesa que yo hago todos los semestres. Y esto pues es algo que yo creo que nos es útil tanto a los profesores como a los estudiantes, ¿verdad? Encontrar una razón, un propósito cuando a nosotros no nos gusta algo, poder encontrarle el secreto a, digamos, el gusto. Yo siempre le prometo a mis estudiantes que aunque ellos llegaron allí porque no les costaba otro remedio, mi promesa siempre es que al final del semestre ellos van a cambiar de pensamiento al respecto de mi clase. Es una promesa bien fuerte. Es una promesa que yo hago. Saludos a Ana que se conectó, a Exarí, que los veo conectados por ahí. Y si hay alguien que no puedo ver exactamente todos los que están conectados, pero pueden hacer comentarios y los saludo también. Es una promesa bien fuerte que yo hago, fuerte para mí, porque me pongo un peso. O sea, imagínense, llega un estudiante a la clase de humanidades y yo le digo, mi promesa es que al final del semestre tú vas a terminar pensando distinto sobre esta clase. Es una promesa que yo me pongo y que siempre los estudiantes miran así y dicen, este tipo está loco, o sea, me estás prometiendo algo que no vas a cumplir. Eh, pero ahí está el truco. Yo creo que sí lo voy a cumplir. Y mi promesa se basa en varios componentes. La primera es que yo le digo a ellos que mi promesa como profesor es que van a cambiar la manera en que ven el curso, porque yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que ellos la pasen bien. Y eso, cuando yo digo que yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que mis estudiantes la pasen bien, me refiero a que yo voy a dar todo mi esfuerzo para que ese espacio que estamos allí, esa hora y media que estamos en el salón, sea una hora productiva, entretenida y que de verdad la podamos pasar bien. Yo no veo por qué tengamos que llegar a un salón y tengamos que llegar amargados, porque después de todo, ni ellos ni yo nos podemos escapar de esa realidad. O sea, mis estudiantes están en mi salón porque tienen que pasar mi clase y yo estoy en el salón porque es mi trabajo. Bueno, a mí me gusta mi trabajo y a mí me gusta lo que yo hago. Y por lo tanto, yo no veo una forma de yo estar en el salón amargado, diciendo no quiero estar aquí, me aborrece estar aquí. Y tampoco me gustaría estar en un salón donde mis estudiantes
tenga la misma actitud y diga, ay Dios mío, ¿cuándo el profesor se va a callar la boca? Así que la primera parte de mi promesa es, yo voy a dar todo lo que esté a mi alcance para que la clase sea un espacio donde podamos pasarla bien. En ese sentido, para eso yo le digo a mis estudiantes, es importante que para que la pasemos bien, podamos pues tener una buena relación, o sea, podamos conversar y que no sea yo solamente hablando. Y esto para los que me están escuchando que son maestros o son profesores, algo bien importante que nosotros tenemos que lograr siempre que demos clase es no monopolizar la clase nosotros hablando, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy aquí hablando y ustedes me están escuchando. Eso funciona quizás en un Facebook Live. Y con todo y eso siempre es bueno tener interacción y tener cosas porque la realidad es que es mejor de esa manera. Pero imagínense en un salón de clases, y ustedes lo saben porque todos lo hemos vivido, usted se sienta y el profesor empieza a hablar y hablar y hablar y no se calla la boca. Yo le digo a mis estudiantes que yo estoy entrenado para hablar sin callarme, pero a mí me parece que es mejor que hablemos y que conversemos y que podamos tener ese espacio. Yo tengo varias reglas en mi salón, o sea, en mi salón tú puedes diferir de mí, tú puedes dialogar. Esas reglas abren el espacio. Es más, incluso algo que yo hago y que es algo muy personal y yo no, ¿verdad? Cada profesor y cada maestro hace como quiere. Yo no prohíbo los celulares en mi salón de clases, porque yo decidí hace mucho tiempo no pelear con la tecnología. Yo decidí incluir la tecnología, hacer la mía. Y yo le digo a mis estudiantes, los celulares no están prohibidos en el salón, al contrario, vamos a usarlos. Porque si yo le digo que los celulares están prohibidos, es un contrasentido que después yo quiero usar el celular en el salón de clase. Así que yo los invito a usar el celular. Al contrario, me gusta que usen el celular. Y alguien me va a decir, Marco, pero entonces van a usar Facebook. Y bueno, les tendría que mandar a quitarse los relojes inteligentes que también hablan por ahí y se comunican por ahí. Y antes de eso, los que estudiamos sin esos aparatos, nos escribíamos notitas y hacíamos cosas. O sea, nosotros, yo no voy a competir con las redes sociales. Yo voy a tratar de que el salón se convierta en un espacio más atractivo que cualquier otra cosa y por lo tanto yo poder capturar la atención del estudiante. Entonces, en ese sentido, mi promesa es que van a pasarla bien, pero mi promesa es que podemos conversar sobre diversos temas. Hay veces que esos primeros minutos de clase, y esta semana viene un articulito para profesores de la sección Vida de Profe, hablando sobre esos primeros minutos de clase, sobre cómo comenzar la clase, ¿verdad? Que tiende a ser un momento un poco awkward para los estudiantes. Esos primeros minutos yo los utilizo para conversar. Yo no converso sobre la clase. Esos primeros minutos yo les hablo de si el café que estoy tomando me está bueno, sobre cuán cansados están, sobre anoche, sobre lo que sea que ellos quieran hablar. A veces me incluyo en una conversación con los estudiantes, vacilamos, nos reímos, algo hacemos. Y no estoy yo en mi escritorio y los estudiantes por allá bien lejos. Todo lo contrario, yo quiero que ellos se sientan que mi salón, otra vez, es un lugar para compartir. Si mi salón se convierte en un lugar donde la podamos pasar bien, y si mi salón se convierte en un lugar donde podamos compartir, pues entonces ya esa promesa de que mi clase va a cambiar tu forma de ver la vida, o por lo menos de ver esa disciplina, pues se va haciendo más real porque ya es algo que tiene que ver contigo. Porque yo estoy tratando de demostrarte que en mi clase tú importas. Y uno tiene que ser intencional. Los profesores tenemos que ser intencionales en esto, tratar de... Es difícil a lo mejor memorizarse los nombres de todos, pero yo me puedo memorizar detalles, acordarme cuando un estudiante me mencionó algo y darle seguimiento y decirle, oye, recuerdo que me escribiste un correo electrónico, me acuerdo que me mencionaste la semana pasada que estabas enfermo, ya estás mejor, te sientes bien. Ese tipo de cosas hace que la relación se vaya, digamos, acercando y que el estudiante se sienta que yo estoy interesado en él, estoy interesado en ella, estoy interesado en que esa relación se haga real. Para eso, y este es el tercer punto, para eso yo necesito que mi clase
tenga que ver con ellos. Mi clase tiene que ver con su realidad, de alguna manera. Así que yo tengo que hacer lo posible por convertir mi clase en un escenario actual. Y mis clases tienen que ver con el imperio griego, el romano, con el mundo clásico, con la antigüedad, con el renacimiento. Mis clases tienen que ver con cosas que ya pasaron hace siglos. Pero aún así yo tengo que hacer eso actual. O sea, yo tengo que poder conectar la mitología griega con los cómics o poder conectar el imperialismo romano con los imperios actuales y poder conectar todas esas cosas. Eso va haciendo que el estudiante diga, contra, esta clase me sirve para algo. Esta clase me sirve para mi vida. El semestre pasado me pasó algo que a mí mismo, como profesor, me voló la cabeza. Y es que estuvimos en la clase dialogando sobre temas sociales de la actualidad y se ha formado una discusión entre los estudiantes sobre cómo los jóvenes ven el mundo, el pesimismo, la visión de la vida, de la religión, de muchas cosas. Se convirtió en un espacio donde abrieron el corazón muchos de ellos. eh, Eran casi todas muchachas y fue algo un poco místico en ese momento, ¿verdad? Y uno se da cuenta que aquella clase de humanidades se convirtió en algo más. Eso puede pasar en cualquier clase, pero eso no pasa por accidente, eso pasa por diseño. O sea, yo como profesor diseño espacios donde pasen cosas. Yo no puedo, digamos, adivinar qué va a pasar, pero yo puedo diseñar espacios para que pasen cosas, cosas buenas, cosas donde el estudiante mismo me sorprenda. Eso se diseña. Los profesores tenemos que diseñar espacios. Entonces, para eso, yo tengo que tener el cuidado de llegar a mi clase preparado, tener plan B, plan C. ¿Qué pasa si la dinámica que yo tenía no me funciona? La empujo como quiera. Yo tengo que tener la versatilidad y la flexibilidad de cambiar, adaptarme. Porque a la larga mi promesa es que el estudiante la va a pasar bien. Hay colegas que se sienten un poco intimidados con esa expresión porque entonces quizás dicen, si yo les prometo que la van a pasar bien, ellos van a pensar que aquí está un vacilón y que no van a pasar trabajo. No, yo disfruto cosas donde yo paso trabajo. Yo necesito entender que esto es provechoso para mí. Yo puedo pasarla bien aunque yo sepa que yo tengo que hacer cosas y que esas cosas no son fáciles y que el profesor no me va a regalar la nota. Eh, Cuando yo les digo la promesa, yo siempre les digo que además de eso espero que pasen mi clase y que además de eso espero que si algo ocurre, que sepan que cuando me vean en el pasillo digan, ah, pero no es culpa del profesor. O sea, yo trato de decirles a ellos, voy a hacer todo lo posible para que la pasen bien, voy a incluirlos en la conversación, voy a diseñar espacios intencionales y al final del camino eh, yo no puedo definir cuál va a ser el resultado porque tú vas a tener que hacer una parte, pero yo puedo quizás asegurar que esta relación se construyó correctamente y que al final del camino, cuando tú recuerdes la clase, vas a recordar algo bueno, ¿verdad? Así que yo creo que si nosotros los profesores nos concentramos en eso, en hacer una clase donde los estudiantes la pasen bien, hacer una clase donde haya una conversación, hacer una clase donde hayan espacios para que pasen cosas, espacios diseñados para que pasen cosas, pues van a pasar cosas. Leía el otro día un libro bien interesante sobre las dinámicas en el salón de clases y el autor preguntaba, ¿qué van a recordar mis estudiantes de mi clase de aquí a 20 años? Y a mí eso me voló la cabeza porque yo digo, es importante yo pensar de esa manera, pensar cómo yo marco a mis estudiantes. ¿Qué pasa cuando un estudiante tiene que coger más de una clase conmigo? Si yo no creé un espacio donde él la pase bien,
luego de que el estudiante salga de mi salón, cuando regrese a mi salón, va a regresar aprensivo. Peor aún, le va a contar a sus compañeros y va a decir, no cojan clases con Marcos, porque Marcos es un profesor terrible. Por el contrario, si cuando salen del salón dicen, fíjate, en la clase de Marcos aprendí, en la clase de Marcos la pasamos bien, y eso ni siquiera está atado con la nota, eh, pues, pues yo creo que entonces se logró algo, ¿verdad? El efecto es multiplicador. O sea, yo como profesor tengo un efecto multiplicador. Yo he tenido la oportunidad de darle clases a dos generaciones, a su mamá y a su hija. ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿verdad? Que una de la mamá estaba estudiando más tarde y se dan cosas bien interesantes, pero son cosas que yo como profesor tengo que diseñar para que pasen. O sea, nosotros nos tenemos que convertir en diseñadores de nuestras clases para que mi clase sea algo memorable en la vida del estudiante, aunque sean clases que no son requisito para ellos, que no son concentración para ellos, que no son su especialidad, y que son simplemente un requisito, ¿verdad? Así que nada, los quería dejar con eso, con lo que es mi promesa siempre, y es la que le hice hoy a los estudiantes que recibí hoy en mi salón, es la que le hago por muchos años, esto yo lo llevo haciendo muchos años, cada año lo hago con mayor seguridad porque veo que me funciona. A los estudiantes les parece interesante ver que un profesor les prometa algo. Y yo los invito a aquellos de ustedes que dan clases, hagan una promesa con sus estudiantes, cumplan esa promesa. Eso, o sea, hoy yo vi a un estudiante que había tomado clases conmigo. Mientras yo decía la promesa, lo vi decirle a una estudiante que estaba al lado, lo vi decirle, es verdad, es verdad. Eh, es verdad que lo promete, que lo trata. Eh, y es interesante porque es que los estudiantes aprecian la sinceridad, aprecian la honestidad. En el camino yo creo que nosotros tenemos que ser honestos y esa es mi promesa, eso es lo que yo hago.